Hay documentos médicos que parecen simples, casi rutinarios. Una receta, una nota, una constancia o un certificado. Se llenan en pocos minutos, se firman y se entregan. Pero en la práctica profesional, un documento breve puede tener consecuencias enormes. Y aquí aparece una pregunta que vale la pena tomar en serio. ¿Qué pasa cuando un certificado médico no refleja con precisión la realidad del paciente? Hoy vamos a hablar de los certificados médicos y de los errores que pueden costarle sanciones al profesional de la salud. No como un tema burocrático, sino como una parte importante de la responsabilidad médica. Porque un certificado no es una opinión informal, ni una cortesía para ayudar al paciente. Es un documento que puede producir efectos laborales, escolares, administrativos, legales o personales. Y por eso debe emitirse con cuidado, con veracidad y con respaldo clínico. ¡Comenzamos! Bienvenidos a DML, Médicos en Evolución, un micropodcast donde en menos de 10 minutos te explicaremos temas médico-legales, marketing médico y más. Con ejemplos claros y un lenguaje sencillo, te ayudaremos a desarrollar tu profesión de manera práctica y segura. Imaginemos una escena. Un paciente llega a consulta y pide un certificado médico porque necesita justificar una ausencia laboral. Comenta que se sintió mal el día anterior, pero hoy ya está mejor. Tiene prisa, insiste en que solo necesita un papelito. Y pide que el documento diga que requiere varios días de reposo. La situación puede parecer menor. Sin embargo, para el profesional de salud, aparece una decisión importante. El certificado reflejará lo que realmente se evaluó o lo que el paciente quiere que diga. Aquí está el punto central. Un certificado médico debe reflejar realmente la realidad clínica del paciente, de acuerdo con la valoración realizada. Si contiene información falsa, inexacta o exagerada, puede comprometer la credibilidad del profesional y generar consecuencias legales. Es como poner un sello oficial sobre una historia que no fue comprobada. Una vez firmado, el documento ya no es una conversación. Se convierte en una constancia atribuible a quien lo emitió. Por eso, uno de los errores más graves es expedir certificados sin una evaluación adecuada. Nunca debería extenderse un certificado médico sin haber valorado al paciente. La firma del profesional no puede colocarse sobre suposiciones, favores, presión externa o mensajes enviados por terceros. Si no hubo evaluación, el documento queda sin sustento. Y si después se cuestiona su contenido, será difícil explicar en qué se basó. Pensemos en otro ejemplo. Una persona pide un certificado para justificar reposo por dolor lumbar. Si el profesional la revisa, identifica datos clínicos compatibles, documenta los hallazgos y establece un periodo razonable de reposo, el certificado tiene una base. Pero si simplemente escribe reposo prolongado, sin especificar motivo, tiempo ni fundamento, el documento se vuelve ambiguo. Y la ambigüedad, en temas médico-legales, casi siempre juegan en contra. En medicina no basta con tener razón. Muchas veces también hay que poder demostrar cómo se llegó a esa conclusión. El certificado es como una fotografía clínica en un momento específico. Debe mostrar qué se observó, qué se determinó y qué se recomienda. Si la fotografía sale borrosa, después será más difícil interpretarla. Otro error frecuente es utilizar términos vagos o imprecisos. Explicaciones como no puede trabajar, requiere reposo, se encuentra delicado o reposo por tiempo indefinido pueden generar confusión si no se acompaña con datos claros. Lo recomendable es ser específico, señalar el motivo clínico, el tiempo estimado de reposo cuando proceda, la fecha de emisión y los datos cuando permitan identificar al paciente y al profesional que certifica. Ahora bien,
Los datos que incluya el certificado pueden variar según su finalidad y la institución que lo solicite. No es lo mismo un certificado escolar, laboral, deportivo, prenupcial, de discapacidad o de defunción. Sin embargo, como buena práctica, el documento debe contener datos de identificación del paciente, fecha, resultados de la valoración, diagnóstico o motivo clínico cuando sea procedente, indicaciones o tiempo de reposo si aplica, nombre del profesional, firma y datos de identificación profesional como la cédula profesional. Además, es fundamental que el certificado sea coherente con el expediente clínico. Si el documento dice una cosa, pero la nota médica no respalda esa valoración, se abre un vacío, y ese vacío puede convertirse en un problema si el certificado se revisa posteriormente. El expediente funciona como la memoria del acto médico. El certificado es la constancia que sale al exterior. Ambos deben contar con la misma historia. Emitir un certificado médico es como entregar una llave. Esa llave puede abrir una puerta en el trabajo, en la escuela, en una institución o en un proceso administrativo. Pero si la llave se fabrica con información falsa o incompleta, no solo abre la puerta equivocada, también compromete a quien la entregó. Por eso, otra buena práctica es conservar copia de cada certificado emitido. Puede ser una copia física o un respaldo adecuado conforme al sistema de trabajo de cada consultorio o institución. Lo importante es que exista evidencia de lo que se entregó, cuándo se entregó y con base en qué valoración. Porque si más adelante alguien modifica el documento, lo utiliza fuera de contexto o lo presenta en una controversia, el profesional tendrá forma de acreditar cuál fue el certificado original. También es importante no ceder a presiones externas. A veces el paciente insiste, a veces lo pide un familiar, a veces hay presión laboral, escolar o incluso emocional, pero el certificado no debe adaptarse al deseo de quien lo solicita, sino a la realidad médica observada. Decir, no puedo certificar algo que no he evaluado. No es falta de empatía, es responsabilidad profesional. Aquí aparece una reflexión importante. Muchos riesgos no nacen de grandes procedimientos, sino de documentos aparentemente pequeños. Un certificado mal elaborado puede parecer un detalle administrativo, pero puede afectar la reputación, la confianza y la seguridad jurídica del profesional, porque al firmarlo, el médico no solo está escribiendo palabras, está evaluando una condición de salud. También hay que recordar que un certificado falso o alterado puede tener consecuencias más allá del ámbito administrativo. En México, la falsificación de documentos está regulada en el Código Penal Federal y la Ley General de Salud contempla sanciones administrativas cuando se incumplen disposiciones sanitarias. Por eso, la emisión de certificados debe manejarse con seriedad, prudencia y respaldo clínico. Si hasta el momento te ha gustado este podcast, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita, ya que es la forma en que YouTube recomienda este tipo de contenido. Regresemos al inicio, a ese certificado que parecía una tarea rápida. Tal vez tomó pocos minutos redactarlo, pero su impacto puede durar mucho más. Puede ser usado por el paciente, revisado por una institución, cuestionado por un tercero o integrado a un procedimiento legal. Por eso, antes de firmar, conviene preguntarse, ¿valoré realmente al paciente? ¿Lo que escribí refleja lo que observé? ¿El tiempo de reposo está justificado? ¿Evité términos ambiguos? ¿El expediente respeta el certificado? ¿Conservo una copia del documento emitido? Un certificado médico bien elaborado protege al paciente porque le permite contar con una constancia seria de su estado de salud, pero también protege al profesional porque demuestra que actuó con orden, veracidad y criterio clínico. En caso de duda, contar con asesoramiento especializado en protección médico-legal puede ayudar a revisar los formatos, fortalecer expedientes y evitar errores que después puedan convertirse en sanciones o conflictos.
Ahora la pregunta ya no es solamente si el certificado fue entregado. La verdadera pregunta es, si ese documento se revisara después, ¿podría sostenerse con claridad, evidencia y respaldo clínico? Hasta aquí el episodio de hoy. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que la información te sea útil para seguir creciendo y desarrollando tu práctica de manera más eficiente. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como TikTok, Facebook e Instagram y visitar nuestra página web en www.defensamedicolegal.com.mx, donde encontrarás más contenido exclusivo, tips y recursos diseñados para ti. ¡Hasta la próxima!